querer revivir aquello que Dios echó en el fondo del mar. Volver a sentir ese profundo dolor acusándonos con lo que ya Dios perdonó, atándonos con pensamientos y recuerdos en nuestro corazón. Pero Dios quiere que sepas que hace cosas nuevas, que Él ya te perdonó y te dio vida. Hola, hola, bendiciones a todos los que nos están escuchando ahí en su vehículo, en su trabajo, en la casa. Dios los bendiga, donde quiera que nos estés escuchando, sea una mañana de bendición. Ya estamos 11 de la mañana aquí en la ciudad de Cancún con un calor tremendo, pero gloria a Dios porque, bueno, tenemos un excelente día, un nuevo día donde Dios nos permite nuevamente despertar, ver sus misericordias que son renovadas cada mañana. Y bueno, le damos gracias a Dios por este miércoles en este programa Restauración y Victoria. Saludamos a todos los que se conectan también ahí en el tianguis, en el taller mecánico, donde te estés conectando, donde nos estés escuchando, que tienes puesta la radio. Dios te bendiga. Sea una mañana donde Dios te hable a través de este programa. Y yo sé que a través de todos los programas que hay aquí en la Radio Fuente de Vida, Dios seguramente te ha estado hablando, te ha estado ministrando. Así que sabemos que Dios tiene esa palabra para este día, este testimonio que tiene preparado Dios, donde sabemos que es para dar a conocer esas obras que hace Dios a través de nuestras vidas, cómo Dios transforma, cómo Dios sana, cómo Dios restaura, porque déjame decirte que Dios sigue trabajando, Dios no para, Dios no se fue a descansar, Dios sigue obrando, Dios sigue transformando, y aunque nuestros ojos físicos no lo puedan ver, Él sigue obrando y está trabajando a nuestro favor en el ámbito espiritual. Hay cosas que se están moviendo a tu favor para darte la victoria, porque recordemos que Jesús ya nos dio la victoria en la cruz. Saludamos a todos también los que se están conectando allá en Yucatán. Dios los bendiga en todos los poblados. También ahí en el centro de México, en el norte, Dios los bendiga. Si nos está escuchando en otro país, también Dios te bendiga, que sea una mañana donde Dios te hable, donde Dios ministre tu alma, tu espíritu a través de ese testimonio de sanidad, porque Jesús vino a eso, a sanar al quebrantado de corazón, al que tiene necesidad. Dios sana y restaura no solo nuestras heridas emocionales, sino también en nuestras heridas o la sanidad que estamos enfermos, también la física, también vino a sanar y a restaurar. Así que nuestro Dios es tan poderoso, tan grande, que vino a cubrir todo de nuestras vidas. Le recordamos las redes sociales para que aquellos que aún no tienen el WhatsApp aquí de cabina, agrégalo a tu WhatsApp, es 99 87 42 88 39. Mándanos un mensajito, no solo el día de hoy, sino lo que Dios comparte aquí en cabina, lo que Dios ha hecho en tu vida a través de un testimonio. Dios me sanó de esto, Dios me liberó de esto, Dios hizo esto en mi familia. Queremos conocer aquí en cabina qué Dios ha hecho en tu vida. Mándanos un mensajito también en las redes, si nos estás viendo en vivo, los que pueden vernos en vivo a través del Facebook, Radio Fuente de Vida, 100.1 FM, P21 Oficial. Ahí en vivo nos puedes escribir en tus comentarios también lo que Dios ha hecho. Demos testimonio de lo que Dios ha hecho. Testifiquemos las grandezas de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en nuestra familia, en algún conocido, porque como les decía, Dios sigue obrando. Él no se ha dormido o no dijo, bueno, hoy no voy a trabajar. Dios sigue trabajando, sigue obrando,
y a través de estos testimonios también impartimos fe como hermanos. Yo sé que muchos están pasando diversas pruebas, pero a través de estos testimonios nos alentamos para decirte que en Cristo todo es posible, que Dios, si lo hizo con nosotras, conmigo, con nuestra invitada, también lo puede hacer contigo y lo va a hacer contigo, lo quiere hacer contigo. Solo necesita que le entregues tu corazón, que le entregues tu vida, tu voluntad, y Él lo hace posible. Le damos gracias a Dios esta mañana porque sabemos que cada testimonio es para la gloria y honra del Padre, para glorificar las grandezas, las proezas que Él hace. Y bueno, hoy tenemos una mañana de testimonio nuevamente y tenemos una invitada esta mañana, Paz Díaz. Dios te bendiga, que nosotros en la familia de la iglesia y bueno, seguramente en su familia y en otros lugares la conocen como Pascualita. Y nosotros por cariño le decimos Pascualita Paz Díaz. Dios te bendiga. Quiero contarte un poco de lo que ella no sabe, que no se lo he dicho, pero ahora se lo digo. Ella es una mujer guerrera, una mujer intercesora de la iglesia, que a veces no vemos a esas intercesoras, ¿verdad? O no les ponemos atención. Pero créeme que el poder que ha depositado Dios en esas intercesoras es grande, es poderoso. A través de esas oraciones, pues vemos muchas luchas que han salido en victoria gracias a esas oraciones que ocupa Dios a través de la intercesión. Dios te bendiga, Pascualita. Gracias a Dios por tu vida, porque hoy Dios ha permitido que estés aquí en Radio Fuente de Vida para compartirnos una parte de tus testimonios, porque seguramente tienes muchos testimonios, pero una parte de tu testimonio. Antes de que nos empieces a contar de tu testimonio, queremos que nos cuentes quién es Pascualita, quién es Paz Díaz, para aquellos que nos están escuchando en la radio, pero también para aquellos que nos están viendo, puedan conocerte un poquito más de quién eres tú. Amén, amén. Estoy muy agradecida de parte de Dios de permitirme estar en este lugar, pues la verdad nadie se imagina. Pero Dios creo que ya tenía preparado de estar aquí. Pues me presento, yo soy Pascuala Díaz, mi nombre, pero me dicen Paz, me dicen Pascualita. Pues la verdad me gozo mucho por cada familia en la fe aquí en Cancún. Yo soy de Chiapas, vivo en un poblado Betania, municipio de Teopisca, y también soy 100% indígena que hablo en tzotzil. Y me gusta presentar esa cultura, me encanta porque lo soy realmente. Sé que también habrá personas quien está escuchando en nuestro idioma en tzotzil. Es una bendición. Y saludo a los que están escuchando, que nos sintonizan desde Chiapas o alguien está ahí, pues Dios te llama su bendición. Dios se escolta su juncacal, pues es una bendición de verdad. O sea, yo sé que los que hablamos en español también, pues creo que no saben qué es lo que estoy diciendo, pero a los que hablamos en tzotzil, pues es una bendición. Jajun mukul, bendición. Ta Sventa ti kahvaltik ti hechiyak ti jujun radio, porque creo que también en otros lugares, por ejemplo en Betania donde vivo también ahí hay unas emisoras radiales cristianas, y hoy ti radio ti jujun lum, jujun estado, jujun ciudad, colonia, coliyal ti kahvaltik y coliyal ti totik diose, porque por eso y pas permitir hoy emisora. Y también le agradezco a la pastora Rosa que nos permite también aquí, y colial también el hermana Rosa Tatzotzil pues Losha y pues le agradezco mucho por su vida.
Y gracias a Dios por esta emisora que es de gran bendición para muchas vidas, Amén. para compartir testimonio. Y también le agradezco a mi hermana Mariana, que es el mismo lugar donde estamos congregando. Me gozo haber conocido muchas personas en este lugar donde el Señor me llevó. Estoy muy contenta porque sé que no fue el hombre, sino fue el Señor. Desde la primera y la segunda vez, Dios me sorprendió maravillosamente en este lugar. Así que Dios es Dios grande y poderoso. Dios ti queja, un mukul Dios tiskotol, shuyun taskol taotik kotol dike. Y Dios también le echa ya bushuk bendición a Kotolik. Y Dios les bendiga a todos. Y Dios es grande y no hay otro como Él. Así que continuamos. Amén, gloria a Dios. Sabemos que también aquí en Cancún hay mucha gente de Chiapas, viviendo en Chiapas, que nos está escuchando, así que seguramente tú te vas a sentir identificada con una persona que viene de Chiapas, que quizá está hablando tzotzil igual que tú. Dios te bendiga, Dios te habla esta mañana. Pascualita, cuéntanos un poquito más antes de entrar a profundidad en tu testimonio. ¿Tú eres cristiana desde niña o conoces a Dios? ¿A qué edad? Sí, conocí al Señor, bueno, creo que nada más como saber, desde 10 años. Tenía 10 años, me acuerdo que mi papá tenía un problema de la salud, pues le hablaron de Jesús y pues tuvimos que cambiar de lugar, pues vivíamos en Paraje La Sierra, así se llama el lugar, y de ahí familiares de mi papá pues vivían en Betania, entonces ahí nos llevaron a toda la familia para que mi papá pudiera ser sanado, restaurado, todo, porque él sí estaba muy mal. ¿Estaba mal físicamente? ¿Estaba Físicamente, estaba muy enfermo, no podía comer cualquier cosa de comida, todo cuando comía pues le hacía mal, entonces era por la razón que venimos al Evangelio. Ah, ok, entonces tenían una necesidad y tu familia conoce a Cristo por esta necesidad. Amén, así y es. Entonces tú empiezas desde los 10 más o menos años, empiezas a conocer a Cristo, vas a una escuelita bíblica, a congregarte, a ver una forma diferente, ¿no? De vida. Sí, así es. Y sin embargo todavía no habías tenido un encuentro, ¿verdad? Con Dios. No, pues realmente solamente recuerdo que también todavía me tocó asistir en una escuelita bíblica con niños. Ahí aprendí, pero de ahí no había una conversión completamente con Dios. No solamente asistía, pero ya en la adolescencia me pasaron cosas. Empezó como algo peligroso en mi vida en la adolescencia. Salí a trabajar no a trabajar, sino que conocí unas personas, era para ir a aprender a hablar español. Uh-huh. Vivía en Ciudad de San Cristóbal, era una promotora que mi papá dijo, ve si quieres para que aprendas español. Entonces, y me acuerdo que ese día pues tuve que ir ahí, pues acepté, ¿no? Uh-huh. Y fui. Pues estuve ahí quedando y vi muchas cosas. Me acuerdo que un tiempo me asusté porque en esa joven pues invitaba amigos, tomaban, pero yo entonces ya era cristiana, solamente sabía, pues sí me gustaba cantar y todo, pero entonces vi todo esto y la verdad sí me asusté, pero sí continuaba ahí con ella. ¿Y en qué momento es que tú reconoces ya un poco más al Señor como tu Señor y Salvador, tienes un encuentro con Él? ¿Qué pasa en tu vida que Dios ya lo ves de otra forma? Ya no solo que tus papás te llevaron por una necesidad, sino ¿qué pasa en tu vida? Bueno, fue un tiempo y recuerdo también que en Betania hubo una campaña evangelística.
En esa campaña evangelística, pues no recuerdo el predicador de dónde era, pero solo me acuerdo que sí, llegaron muchas personas. Y en ese entonces, pues yo ya estaba un poco grande. No me acuerdo qué edad tenía, pero sí me acuerdo que en ese entonces hicieron un llamado, ¿quién quiere recibir a Jesús en su corazón? Y pues en ese momento tomé la decisión de aceptar a Jesús, invitar en mi corazón y que perdonara todos mis pecados y que escribiera mi nombre en el libro de la vida. Y bueno, entonces ahí no terminó todo y creo que después decidí seguir a Cristo y decidí servirlo. Pero de ahí todavía volvía yo a trabajar. De ahí ya creo que después empecé a trabajar a la ciudad de San Cristóbal. Ujú. Ahí estuve no sé cuántos tiempos, pero me pasaron cosas igual. Y según yo ya había dicho que voy a servir a Cristo, pero me desvié un tiempo. Porque en mi trabajo, no, según al principio me dieron cada 8 días de descanso para Sí. poder asistir en la iglesia, pero de ahí y ya no me dieron y es ahí donde me estanqué. Ah, ok. Y muchas personas les pasa esta situación, ¿no? Se meten a trabajos y luego ya no, donde según un día de descanso y a la mera hora ya no hay descanso y se apartan del Señor, ¿verdad? Sí, Y eso te pasó siendo muy joven. sí. Luego, ¿qué pasa? ¿Te apartas del Señor? ¿Dejas de asistir a una iglesia, a tener esta comunión con el Señor? Sí, de hecho me gusta asistir en las enseñanzas y sobre todo participar pues de lo que hay en la iglesia, en la congregación y me gusta mucho, pero siempre conmigo había obstáculos, no me dejaba. Pues recuerdo que un día fui, pero ya no pude seguir. Pero bueno, de todas maneras, seguí orando. Y recuerdo un día en la iglesia en Betania, acudí en una enseñanza, en una conferencia que llegaron unos hermanos de Guatemala y unos de Estados Unidos. Entonces nos habían avisado que van a llegar. Y en ese día entonces llegaron y yo dije, voy a asistir porque creo que ahí hay algo para mí, ¿no? Entonces asistí, pero alguien de la familia pues no le gusta, o sea, mi papá, ¿no? No quisiera mencionar eso, pero bueno, creo que es necesario. Entonces, me acuerdo en ese, pues, que era pérdida de tiempo, pero yo no lo podía creer que era pérdida de tiempo. Y creo que muchos papás pasan hoy en día que no dejan ir a sus hijos porque es pérdida de tiempo, que fanático. O sea, para ellos es pérdida de tiempo, pero al que sabe de verdad cómo es, Dios trabaja y Dios cambia, Dios restaura vidas, Dios sana vidas, porque su palabra es vida, su palabra es algo que transforma vidas y muchas cosas más que hace el Señor si nosotros perseveramos. Bueno, ¿qué fue lo que hice para que no me dejaba yo de vencer con eso? Sí, porque había muchos obstáculos, ¿verdad? Para que tú te congregaras, para que tú buscaras a Dios. Durante ese tiempo hubieron no solo obstáculos laborales, sino también de la familia, ¿no? Al tú acudir, al entregarte más, vino la oposición, ¿verdad? Todos estos... Sí, hubo mucha oposición. ¿Y qué fue el punto que dijiste, no puedo seguir así? Bueno, hay otro también que quiero mencionar, esto que, bueno, estos hermanos de Guatemala, algo que me importó mucho, lo que ellos dijeron, que no dejara de persistir, de continuar, de seguir hacia adelante, que yo persevere. Y me dieron un libro, es donde me llamó mucho la atención, que este libro se trata de la oración. Y me dijo, no te preocupes, hermana. Dios conoce el anhelo de tu corazón, el deseo de tu corazón. Dice, levántate, así me dijo, levántate y te voy a dar un libro. Ese libro se llama El Tesoro de la Oración. Y entonces, y mira, esto es tuyo. Y me lo entregó y lo recibí.
y tómatelo como un regalo especial de parte de Dios. Y yo recibí ese libro y la verdad, leí todo una y otra vez, creo que como unos 5 veces leí, hasta que como que cayó como agua fresca dentro de mí ese libro. Y entonces es ahí donde aprendí a orar por las personas que te llaman fanático, por las personas que te llaman pérdida de tiempo, que te llaman, bueno, etcétera, muchas cosas. Entonces es ahí donde dije, gracias Señor, ayúdalos para que ellos también lo entiendan, porque yo sé que al estar en tu presencia no es pérdida de tiempo, Señor, porque tú tienes algo para mí mucho más de lo que piensa el ser humano. Amén. Y todas estas voces, entonces, al tú levantarte en oración, esta pastor o personas que te ministraron ahí, te sirvió mucho para que tú te levantaras en oración, para que tú pudieras entender que tenías un propósito y un llamado. ¿Y qué es lo que pasa después de esta administración? Empiezas a leer el libro, te levantas en oración. ¿Qué pasa en tu vida? Que empiezas a servir de otra forma diferente, te quedas en Chiapas. Bueno, sí, me quedé un tiempo ahí, de hecho, continué sirviendo al Señor, pero creo que, bueno, hay mucho, ese testimonio no creo que no termina estas horas, es muchísimo, pero donde podamos, testificarles las maravillas del Señor, porque Él es maravilloso. Amén. Y sí, continué, pero sí seguía la oposición del enemigo. De hecho, escuchaba yo una predicación en un radio que es de Guatemala. Ese radio, siempre escuchaba las prédicas que ponían en esa emisora radial Shaddai, creo, así se llama. La prédica que estaba predicando era Josué, o sea, Dios le dijo a Josué, sal de tu tienda, porque Josué se había atancado en un solo lugar. Entonces Dios le dijo, sal de tu tienda, camina, lleva al pueblo, ¿no? Y entonces, y esa prédica sentía que a mí me estaba diciendo, que a mí me estaba hablando, pero, ¿sabes? No sabía dónde ir, no sabía dónde, pero sí, oré, Señor, ¿a dónde? Pero bueno, entonces seguía la oposición, pero aún yo seguía orando, seguía orando y empezó a soñar sueños. Vi que iba en unas iglesias que no hablaban de Tzotzil. Y en ese entonces yo no hablaba español. Hablaba en Tzotzil. Y yo dije, Señor, ¿pero cómo? En una congregación donde hablan español y yo hablo tzotzil, pero ¿cómo me van a entender, no? Y vi en mi sueño que fui, y literal, físicamente sí fui, pero no era el lugar que lo había soñado, era en otro lugar que era en la Ciudad de México. En la Ciudad de México un pastor me llevó allá a compartir palabra de Dios, pues ni sabía cómo era todo esto, era mi primera experiencia. Creo que tardé como 5 minutos, más que orar por los enfermos. Es lo que Dios hizo conmigo y continué, pero de ahí seguía sirviendo al Señor, pero el enemigo muchas veces quiso destruir mi vida espiritual, muchas veces. Y llegó un punto donde yo ya no podía. Llegó una falsa acusaciones y donde yo le decía al Señor, Señor, tú sabes todo, yo y tú lo sabemos. Y entonces tu corazón en ese momento, con todo lo que te estaba pasando, se empezó, me imagino, a cerrar. Todas las situaciones que estabas pasando, la oposición, esto que me acabas de decir, ¿no? Rumores y cosas en tu contra. ¿Qué pasa en Pascualita? Para que aquellos que nos están escuchando puedan entender un poquito más a profundidad, porque el área de sanidad no solo es la sanidad física, sino la sanidad del alma, la sanidad interior,
que muchas situaciones a las cuales nos tenemos que enfrentar, y cuando no hay una sanidad, cuando no se lo entregamos a Dios, pese a conocer a Dios, quizás asistir a una iglesia, saber de la palabra, saber qué dice, qué nos establece la palabra y no entregárselo a Dios, pues nos va haciendo heridas, ¿verdad? Nos va apartando también del Señor y vamos actuando de maneras no gratas ante el Señor. Y el Señor no quiere que vivamos amargados, frustrados, ¿no? Con esas heridas del alma, sino quiere que seamos libres de toda atadura, de toda amargura en nuestro corazón. Sin embargo, a ti te pasa estas situaciones, ¿no? Ciertas cosas ahí en Chiapas que te fueron apartando un poco del Señor, ¿es así? Sí, de hecho todo marchaba bien y el ayuno que el Señor me había llamado, lo hice. Me había llamado por 6 meses, 10 días al mes. Era corrido, no era, o sea, por días era corrido. Y empecé a soñar y todo iba bien. Pero después de esto vino algo muy fuerte, los chismes. Muchas cosas pasó eso, sobre todo el chisme mata. El chisme mata espiritualmente. No era real de lo que habían dicho, ¿no? Pero entonces es ahí donde fue como que matándomelo espiritualmente. Claro, para aquellos que nos están escuchando y pueden entender un poco más, estaban diciendo cosas de ti que no eran ciertas, ¿es correcto? Exactamente. Sí, eran cosas que no había hecho. Eran cosas que no era lo correcto lo que decían, sino era falsamente de lo que estaban acusándome o diciéndome cosas, ¿no? Pero aún seguía orando, que Dios guardara mi corazón, que Dios me guía, pero la verdad, Mariana, no sé en qué momento donde ya no podía. Ya no podía, donde sentí que entonces es ahí donde me fue bajando todo. Uh-huh. Y después dije, ¿qué hago y cómo? Pero recuerdo, alguien me dijo, Pascuala, levántate porque Dios tiene algo grande para ti. Y me identifiqué muchas veces como Jonás. Uh-huh. Jonás se escondía, se enojaba y yo lo mismo, ¿no? Entonces, ayúdame, Señor, decía, yo no quiero ser como Jonás y ya lo estoy edificándome de esto, pero no lo quiero así, Señor, ayúdame, Dios, ayúdame a hacer tu voluntad, ¿no? Y pues alguien me dijo, pues continúe, hermano, no te detengas, aunque tus padres no te apoyen, aunque los demás no te apoyen, pero Dios está contigo y el Espíritu Santo es el único que te va a guiar cómo hacerlo y cómo continuar. Amén. Y entonces Dios siempre estuvo conmigo. Pero después, creo, hubo amargura en mi corazón, por falta de perdón y todo, porque sí me enojé. Claro, esto dañó tu corazón, que tus papás no te dijeran, Pascu, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Que te apoyaran. Al contrario, ellos querían que te apartaras de la iglesia, que dejaras de ir a la iglesia, que ya no sirvieras en la iglesia. Entonces, tú querías seguir con el Señor, pero todo indicaba, los chismes, las circunstancias, que era mejor apartarte. Sí, porque hasta recuerdo eso, bueno, ahorita lo que me dijeron que me apartara. Sí, ajá. Sí, o sea, no me dijeron así con palabras, pero sí. No, aléjate, mira, hay mucho chisme. No, ya no sigas. Mira, cuánto problema traes. Ajá, me decía. Y recuerdo eso, ¿no? Entonces, pero dije, no es un problema. Porque si nosotros nos damos cuenta, porque lo agarramos también lo que dice la gente, ¿no? O sea, lo que dice el onte. Yo no sé a dónde traen ustedes, porque yo no escucho nada. Pero ustedes no lo sé, le digo. Pero sé que si nosotros le ponemos un alto a esto, y todo va a salir bien. Y todo va a salir bien. Y yo siempre he confiado en el Señor.
La hermana es la que tiene el ministerio de niños. ¿Cómo se llama? La que viene en Estados Unidos. Un día dijo, tú eres una mujer de fe. Y tú eres el que ha creído al Señor, que va a hacer algo. Todo lo que vas a sembrar, lo vas a cosechar, me dijo. Y tu fe va más allá. No te detengas. Dios te ha traído aquí en Rey de Reyes. No fue el hombre quien te trajo, me dijo. Entonces es ahí donde creí. Pero bueno, y la de Chiapas y todo, al estar aquí en Cancún, pues creo que fue donde cambió todo, porque como que al llegar aquí retomé todo, las enseñanzas y todo, porque sí estaba amargada, estaba enojada por todo lo que me había pasado. Tú llegas aquí a Cancún por cuestiones de trabajo. Sí. Nunca te imaginas. También. ¿Cómo? Porque debía mucho. Ah, ok, tenía muchas deudas, sí, entonces. Por deudas más bien. Entonces llegas aquí a Cancún por deudas que aparentemente no te habías apartado del Señor, llegas aquí a Cancún, sin embargo, llegas ya con un resentimiento. ¿Cuántos de nosotros sí. Las heridas, lo que dicen de nosotros, la familia, ¿no? Porque esto indudablemente lo hemos pasado de alguna u otra forma en algún momento de nuestra vida, ¿no? Vituperio, chismes o que digan algo que tú sabes que no es verdad. Sin embargo, cuando no lo entregamos al Señor, cuando realmente no sanamos esa área, tarde o temprano nos va a cobrar factura en nuestra vida. Y es importante que si tú nos estás escuchando, si tú estás pasando alguna situación o si tú has pasado alguna situación y no la has entregado, ya pasaron 15 años y tú dijiste, bueno, yo ya la guardé y ya. Sin embargo, esa herida, recordemos que tarde o temprano, si no se la entrega, si no la sana realmente el Señor, va a salir a la luz y es peor porque trae consecuencias no solo para nosotros, sino para nuestra familia, nuestros hijos o nuestro esposo en este caso, ¿no? O nuestro ministerio, lo que Dios nos ha depositado, ¿no? Quizá algún pastor, alguna pastora o no sé en qué área te haya puesto el Señor, cuál sea tu ministerio, pero si no se le entregas al Señor, esto tarde o temprano va a ser algo que te va a carcomer por dentro y no te va a hacer libre, porque el Señor quiere, así como dijo Jesús, Él vino a liberar, a traer sanidad, a traer libertad al cautivo. Y no quiere que vivamos con esa herida, porque ¿quién lo conoce todo, Pascu? Tal vez tú pensabas, bueno, eso ya lo dejé en Chiapas, ¿verdad? Esa situación, eso que dijeron de mí, bueno, ya me voy a Cancún. ¿Cuántos de nosotros no hemos cambiado tal vez de trabajo, de iglesia, pero nos sigue persiguiendo, ¿verdad? Esa herida, porque el cambio no está en irme, en huir, sino está en nosotros entregárselo al Señor. Y así es como tú llegas a Cancún por cuestiones de deudas, empiezas a trabajar. Pensaba yo nada más de estar aquí 3 meses. ¿Y ya cuántos años tienes aquí en Cancún? Pues 18 años. 18 años. Entonces no fue una casualidad, fue el Señor quien te trajo aquí a Cancún. Y en ese tiempo, ¿cómo esta herida te fue afectando? ¿Te diste cuenta? Pues me di cuenta porque cuando me entregué al Señor, todo estaba bien. Pero después me di cuenta que me volví a encerrar. Pues completamente no tengo palabras que decir más. O sea, te congregabas, ibas a la iglesia. Sí, me congregaba. Pero ya con las personas no te abrías. O sea, no contabas mucho de ti, ya eras muy cautelosa. Más bien dicho, por todo lo que pasó, perdí la confianza. Perdí la confianza totalmente. Pero de ahí escuché un pastor que estaba predicando. Dice, no pierdas la confianza. Escuchan en una prédica y la tomé para mí. Dijo, no pierdas la confianza porque no todos son iguales. Y entonces es ahí donde volví a confiar en el Señor. Hasta de hecho, aún en el enemigo,
una y otra vez ya estaba yo aquí y quería destruirme o acabar conmigo, pero un día seriamente me levanté espiritualmente y dije, ¿quién es la que me quiere matar y destruirme espiritualmente? ¿Quién es? ¿Quién eres? Muéstrate, ¿no? Y pues sabía que era el enemigo, sabía que era Satanás, ¿no? Pero en ese entonces, mientras estaba yo con mi lucha de esto, no había podido perdonarme, ni a mí mismo, ni al que me habían lastimado. No había podido perdonarlos. Bueno, pero aún seguía orando. Dije, Señor, concédeme espíritu de perdón, porque yo no quiero seguir viviendo como estoy, yo quiero ser libre. Porque hasta un día me acuerdo, dije, no tengo a nadie, no tengo familia, o sea, no tengo a nadie. Me quería aislar, o sea, espiritualmente, pero después sé que el Señor estuvo siempre conmigo y en ese momento como que alguien me estaba diciendo, ¿qué estás diciendo, Paz? ¿Qué estás diciendo? Tú no estás sola, tú siempre está alguien contigo, siempre hay personas que te ayudan y mayormente Jesús. Y entonces, ay Señor, perdóname por lo que dije, ¿no? O sea, por eso yo muchas veces me identifiqué como Jonás. Entonces, y dije, no más, perdóname Señor, pero no vuelvo a repetir eso, y no sé en qué momento, llegó un momento cuando perdoné a mi papá, perdoné a las otras personas, y fue donde, pues no sé en qué momento, pero sentí una paz en mi corazón. Me acuerdo una hermana me dijo, hermana, tú eres muy especial para Dios y para nosotros también, que Dios te haya traído en Rey de Reyes, porque según yo, 3 semanas o 3 meses, no me acuerdo, la que nada más iba a estar en Cancún y no conozco a nadie. Y estaban mis hermanas aquí, eran como 5 o 4 hermanas. Ellos se fueron todos, me quedé yo sola. Pero yo no solamente era para nada más trabajar en Cancún. De hecho, porque cuando dije me voy a levantar, yo no sé cómo, pero primero quiero ver quién quiere destruirme espiritualmente, ¿no? Bueno, una noche fue en sueño, Satanás estaba parado, creo que era ángel de Satanás, estaba parado en una puerta, su mano estaba así y me agarró de los dos hombros y yo dije, hasta aquí llegaste, ya te vi que eras tú que me quieres matar espiritualmente, y le dije, suéltame, y no me soltaba, y yo hice mi mano así y se fue. Te vas en el nombre de Jesús, no te necesito aquí, le dije. Y se fue. Y cuando me levanté, sentí tan victorioso. Amén. Sentí que Dios me había ayudado, y entonces fue donde vencí también. Y a todo el tiempo que estuve aquí en Cancún, gracias a Dios, porque Él mismo también me mostró que Él ya me estaba sanando. Amén. Ya me estaba sanando. Dios me mostró que me había enfermado en lepra, donde, bueno, antes de esto ya había perdonado todo a mí mismo, porque según yo ya me había perdonado, pero no. Aprendí todo, gracias a Dios. También, o sea, según tú ya se lo entregué a Dios, ya me perdoné a todos. Sin embargo, con el paso de los años, Dios te da una visión. Sí. Y que estabas enferma de lepra. ¿Y qué pasa? Bueno, entonces cuando me dio esa visión en un estudio de Efesios, en Corales, pues Dios usando a la vida de la pastora Ivonne, empezó a dar ese estudio en una enseñanza profunda, maravilloso esta enseñanza, mientras ella estaba hablando, y Dios me mostró a mí mismo cómo estaba. Me había enfermado de lepra y vi de este brazo ya me estaba sanando. Vi que estaba cayendo las escamas. Yo dije, Dios mío, estaba yo enferma de lepra, pero gracias Señor porque ya me está sanando.
bueno, ¿cómo fue Dios que me sanó? Ujú. Pues hay que perseverar. Hay que perseverar. Es lo que fue, lo que hice. No me detuve. A pesar de que me pasaban ciertas cosas espiritualmente, aún todavía Dios sigue trabajando conmigo. Aún Dios sigue sanándome todavía. Hay áreas que yo no lo sé, pero Dios lo sabe todo, pero sé que Dios me está sanando. ¿Y esta área de sanidad emocional también te afectó en lo físico? ¿Llegaste a enfermarte también en lo físico? Creo que sí. Sí me afectó. Porque después de que pasó todo esto, que fue como una tormenta para mí de los chismes, sí me enfermé, no sé qué me pasaba. Sentía nada más como agotada, cansada, bueno, en aquel tiempo, recién llegada aquí en Cancún, no sé si era el calor, no lo sé, pero era horrible. Esto, pues no sé qué era, pero nunca me fui a checar. Solamente le dije al Señor, Señor, tú conoces lo que está pasando en mi cuerpo. Y entonces, pues, no recuerdo en qué momento también se me quitó. O sea, hubo una sanidad. Sí. Pero algo que nos decías, la perseverancia, no dijiste, bueno, como todo se puso mal, como la prueba está muy difícil, me voy. ¿Es correcto? Sino al contrario, perseveraste, seguiste orando, seguiste buscando, seguiste pidiendo dirección. Sí. De hecho, no me fui para dejar todo lo de Dios. De hecho, seguí orando, como la palabra dice que no solo es orar cuando vamos a la iglesia, sino que también individualmente, como la palabra dice que siempre tenemos que tener intimidad con Dios. Y pues ahí en casa empecé. Yo dije, no está perdido lo que Dios me dio. Lo que Dios me dio no está perdido. Debo de perseverar. No debo de dejarme de congregar, sea como sea. Sé que Dios es el único que me escucha, que Él me sana totalmente de lo que tengo, de lo que me ha pasado, porque de hecho de la enfermedad sí me enfermé, pero no fue causado de esto, sino que porque yo había dicho que cómo puedo testificar si no me ha pasado nada. O sea, creo que fue mal también de lo que pedí, ¿no? Después me acordé porque me enfermé de la tuberculosis. Sí, esto ya igual. después de eso, no fue por lo que ya había vivido, porque esto... Sí, fue otra área. Sí, otra área, otra cosa porque mi mamá también se había enfermado, pero yo siempre testificaba como Dios había obrado en mi mamá. Entonces, pero llegó un pensamiento, un tiempo, y dije, ¿y cómo puedo testificar si yo no tengo la experiencia? Y entonces te manda Dios la prueba para que vivas ahora tú esta experiencia. Ya había pasado muchos días o meses que tuve ese pensamiento. Entonces es cuando un día estaba yo caminando rumbo al trabajo y cuando empiezo a toser algo extraño, y yo dije, ¿qué es eso si yo no tengo tos? Entonces, y llega como en una semana y me da una fiebre tremendo y gripa y tos. Es ahí que no me pasó. No se quitó luego. Continuó la tos y continuó hasta llegar a ponerse grave. Ya cuando muchos médicos también, cuando fuimos, nos dijo, es mortal tu enfermedad, ya no tiene cura, aparta tu plato, aparta tu vaso, tus cucharas, así que... Te tuviste que aislar en ese tiempo. Entonces, no solo Dios ha trabajado, Pascu, en el área emocional, en restaurar, sino también la sanidad también fue física, Sí. porque enfrentaste diversas, sobre todo esta enfermedad tan particular, pero sin embargo Dios te dio la victoria. Sí, Dios me dio la victoria, porque cuando los médicos me decían que mi enfermedad, o sea, que la enfermedad, porque no es mía, la
enfermedad. Cuando me dijeron que no tenía cura, que era mortal, pero yo seguía diciendo que no estoy enferma. No estoy enferma, estoy sana en el nombre de Jesús, aunque era peor cada día. Pero yo seguía diciendo, estoy sana en el nombre de Jesús. Peor cada día, estoy sana en el nombre de Jesús. Y pues las hermanas me decían, pues Pascu, estás muy mal y estás grave ya, pero estoy sana en el nombre de Jesús. Ay, ¿por qué es así, Paz? Porque no entiende, ¿no? Entonces ya me llevaron al doctor, pues los médicos se pusieron locos en la Cruz Roja. Me acuerdo que la pastora Ditra, que ella la que siempre estuvo conmigo, entonces y hasta también le pusieron cubreboca y todo. Me llevaron al hospital en la Cruz Roja, pero no estaba tan grave, según yo, pero para ellos era muy grave. Médicamente el diagnóstico era gravedad, ¿no? Sí. Sin embargo, tú habías dicho, no, esta enfermedad no me pertenece, no es mía, yo estoy sana. Ajá, así fue. Entonces, y de todas maneras me llevaron a aislar, pues mayormente la pastora Ditra en su casa de arriba, donde vives ahorita. Entonces, ahí me quedé como 3 meses. 3 meses, yo pensando que ya estaba saliendo del aislamiento que tuve cuando llega la pandemia, y ya no salí más. Y recuperada, sanada, pero tuvieron miedo que me afectara de nuevo por lo que yo había ya sanada, pero como llegó la pandemia, entonces así. Pero yo seguía creyendo que yo no estoy enferma, que yo ya estaba sana, que estoy sana, así. Porque muchas veces lo que el médico dice, a veces lo toma uno. Y eso ha pasado a muchas personas y yo, pues hay personas que le he dicho, no digas que estás enferma. La diabetes, el tumor, lo que es, no es tuyo. Eso no es tuyo, no viene de Dios, no es de nosotros, es todo esto. Yo, bueno, pues porque hubo también personas me decían, tu enfermedad, no, yo no es mi enfermedad, le dije, no quiero ni tenerlo eso, yo estoy sana, le dije, yo soy una hija de Dios, ¿no? Entonces, y así, porque también cuando me subió el azúcar. También te enfrentaste a otra situación igual médica. Sí, pero tampoco dije que soy diabética, aunque me decían, tú eres diabética y declarado. Nada que declarado, en el nombre de Jesús es vencido, porque yo soy libre en el nombre de Jesús. Y así fue también. Y otro, casi me muero también. A ver, esa. La de salmonelosis. O sea, aquí has enfrentado diferentes situaciones en el área de sanidad, como nos ha empezado a contar desde jovencita, en el área emocional, pero también física, y todo Dios te ha librado. Dios te ha librado, me ha sanado. Él es el único donde la palabra dice que Él nos dio la libertad. Que él siempre está con nosotros, Él nunca nos abandona, Él es fiel siempre, y lo he creído y lo creeré. Amén. Y así Dios ha hecho maravillas en mi vida, donde fue el Señor que me sanó. Amén, gloria a Dios. Pascu, para aquellos que nos están escuchando, han escuchado parte de tu testimonio, de lo que hoy nos abriste tu corazón, nos compartiste para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, no solo en toda la parte de sanidad del alma, pero también física, donde has perseverado. Creo que una de las cosas importantes es que has perseverado pese a las pruebas. ¿Qué consejo le darías a aquellos que nos están escuchando, que como tú están pasando diferentes situaciones, quizá hablaron mal de ellos, quizá están siendo vituperados o están pasando alguna enfermedad física también, les declararon alguna enfermedad como a ti, no, bueno, tienes esta enfermedad? ¿Qué les puedes decir esta mañana que nos están escuchando? Yo les diría que perseveren en el Señor y que nunca dejen de ser vencidos por el mal, sino que cada uno venzamos el mal con el bien. Y a los que son criticados, o sea, que no permitan que dañen sus corazones, sino que busquen al Señor, porque no hay nadie es perfecto aquí en la tierra.
Todos cometemos error, todos fallamos, pero el único que es fiel es Dios. Y les animo que a los que se han dejado de congregar, vuelvan a congregarse, vuelvan al Señor, porque el Dios Todopoderoso es el único que los ayuda, es el único que está con nosotros. Dejen de abrazar con ese amor tan tierno, tan hermoso, Amén. porque es lo que fue que me abrazó su amor. Me abrazó una y otra vez. Recuerdo que estaba caminando y sentí ese abrazo del Señor. De verdad es maravilloso Dios que nunca abandona a sus hijos. A todos ustedes que nos escuchan, pues les animo, congréguese. No permitas que dañe tu vida, que por causa del chisme te dejes de congregar. Dios es el único que te espera en ese lugar. Todos nosotros fallamos, pero lo más importante es perdonar al que hiere nuestro corazón. El perdón nos libera, el perdón trae sanidad, el perdón totalmente te trae una libertad completa. Y perdonar a esta persona y perdonar a uno mismo. Bueno, la sanidad física, también no le crean al doctor cuando dice que ya no hay cura para tu enfermedad. La enfermedad física tiene cura también, como lo espiritual. Tiene cura, Dios te puede sanar, como dice Jeremías 33:6. Y aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz. Esa palabra fue donde me ayudó bastante, porque es palabra de Dios, que realmente te sana de las dos cosas de esa palabra. Dice que te sana espiritualmente y físicamente. La enfermedad, tuberculosis, tumor o hígado dañado, riñón dañado, o sea, cualquier enfermedad, solo en Jesús hay sanidad. Amén. Hay sanidad. Confíe en el Señor, entrégaselo a Dios. Cuando te duela, diga: no tengo nada, en el nombre de Jesús estoy sano. Es lo único que yo dije. Y les animo que también créale al Señor. Dile: estoy aquí, Jesús, yo te entrego. Y quiero hacer una pequeña oración por ti. Vamos rápidamente, antes de que hagan la oración final para todos aquellos que nos están escuchando. Vamos a saludar rápidamente a los que estuvieron aquí conectados en el Facebook. Bendiciones, hermana, Dios las bendiga. Las estoy viendo desde la Ciudad de México, aquí en el aeropuerto la pastora Ivonne. Carmen Macías, bendiciones, Carmelita, bendiciones, hermosa mujer, es una guerrera, mujer de oración. Dios te siga bendiciendo y siga derramando su gracia y amor en tu vida, Pascualita Bella. Oscar Hernández, saludos a los hermanos panaderos, a Charlie Castillo, a Reyes Manuel Chávez Aguilar y el hermano Oscar Hernández Cajum. Dios los bendiga. Karen Gaspar, saludos y bendiciones a todos. Pascualita, eres una guerrera, Dios te bendiga, te amamos. Cintia, bendiciones, hermanas, hijas de Dios. Pascuala, una guerrera. Clara Maldonado, bendiciones, hermanas, Dios es bueno con sus hijos. Edwin Pérez, gloria a Dios. Dolores, mi mamá, y está conectada. Siervas, que Dios les siga bendiciendo. Gracias, Pascu, por tu testimonio. Amén, gracias por compartir, Pascu. Y bueno, todos aquellos que se conectaron, que estuvieron conectados, y que si me faltó ahí agregar tu comentario, Dios te haya hablado. También para aquellos que no han visto en vivo, pero lo van a seguir viendo, seguramente Dios te va a hablar, te va a ministrar en esta área donde Dios sigue, como lo decíamos en un inicio, Dios sigue trabajando, Dios sigue obrando, y Dios no ha parado, está trabajando a tu favor. Tú tienes la victoria en Cristo Jesús, así que sigue confiando, sigue caminando una milla extra, sigue pidiéndole dirección a Dios, y Dios te dará la victoria en su tiempo y en su forma. Así que no te desanimes, te animamos a que persistas en el Señor, en lo que Dios ha dicho en tu vida, Él lo va a cumplir. Y vamos a concluir este espacio, este tiempo, esta hora, con la oración. Vamos a orar, vamos a ponernos a la brecha por tu vida, por aquellos que nos están escuchando y están pasando una situación difícil en el área de sanidad. Sabemos que de alguna u otra forma la oración
tiene poder, porque el Señor es el gigante, el guerrero, el que vino a derribar toda enfermedad, todo argumento del enemigo, todo lo que Él ha querido poner en tu vida es derribado a través de la oración, porque sabemos que el Señor está ahí para ti. Amén. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias en este tiempo, Señor, que nos permitiste estar aquí, Padre. Gracias, Señor, por cada persona que estuvo escuchando este testimonio, Señor. Sé que tú eres un Dios de milagro, tú eres un Dios que sana, y tú eres un Dios que levanta al caído, Señor. Si alguien en este momento está pasando por situaciones difíciles de la salud, de la economía o de problema familiar, tú eres el Dios, el único que está ahí para ayudar a cada mujer, a cada varón, Señor. No importa la enfermedad que sea, el tamaño, únicamente sabemos tú ya llevaste en la cruz todo problema, enfermedades, Señor. Tú eres el Dios sanador, el único que sana, que liberta de cualquier enfermedad en el nombre de Jesús. Pongo en tus manos la vida, Padre, de aquella mujer que está pasando por situaciones difíciles. No importa, Padre, su situación, tú eres el Dios primero, quien sana, quien restaura su vida. Te pido que tú los ayudes a continuar en comunicación contigo, papá, porque si hablamos contigo, Señor, es ahí donde veremos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. En el nombre de Jesús, no hay enemigo que no pueda ser vencido. Tú ya lo bendeciste en la cruz del Calvario, Señor, y somos libres en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Lo dejo en tus manos y bendice esta emisora, Señor. Cada día, Padre, por la vida de la pastora Rosa que está aquí, Señor. Sígala bendiciendo, sígala usando, sígala, Padre, proveyendo en la finanza, Señor. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, sigan la programación aquí en Radio Fuente de Vida. Nos vemos el próximo miércoles 11 de la mañana en su programa Restauración y Victoria. No olvides compartir este programa ahí en tu Facebook, compártelo si ya lo has visto y siga siendo de bendición para otras personas que necesitan esta palabra. Dios te bendiga.